instalaciones de la residencia y que es por eso que se había dispuesto el allanamiento para hoy. Víctor Andrés, un comentario breve sobre cómo analiza usted este panorama cuando el día de hoy despertábamos, luego de que se había entregado anoche, y ustedes lo recordarán muy bien, este informe sobre la acusación en contra del presidente por traición a la patria, pero que ha quedado un poco desfasado a estas alturas en que el panorama noticioso cambió. Totalmente desfasado, totalmente desfasado. Bueno, yo creo que estamos muy cerca ya, o sea, la justicia está muy cerca entonces del presidente, de su entorno, muy cercano, de su hija o cuñada, y una especie de cuñada, una especie de hija adoptiva, es decir, una persona que está muy vinculada al presidente, que vive con el presidente, que frecuenta al presidente. Bueno, si le tocan la puerta y la buscan ahí, yo creo que eso afecta, lógicamente, a los padres, a la hermana mayor, y esto es, a mi modo de ver, es el principio del fin, ¿no? Si con todo esto que estamos viendo no podemos calificar la presencia del presidente de la República como una persona que no tenga capacidad moral para gobernar el país, capacidad moral, ¿qué cosa es capacidad moral entonces? Si vemos que hay un entorno delictivo alrededor de él, todos están ahí saqueando al Estado, todos son aves de rapiña, y el presidente está ahí vinculado a esta organización criminal, como lo llaman los fiscales. Sí. Entonces, ¿dónde está la capacidad moral? ¿Dónde está? Es un presidente sin capacidad moral. Por tanto, vamos a hablar de las repercusiones políticas que tiene esto, sin duda, y vamos a comentar con varios congresistas con los que nos vamos a enlazar enseguida cuáles son las reacciones y el impacto que esto ha causado. Esta historia, digamos, los hechos se desencadenan el día de hoy por la tarde, cuando decíamos es detenido el alcalde de Anguía, Nenil Medina, por presuntamente haber adjudicado una serie de obras a constructoras vinculadas con la familia del jefe de Estado. Primero es detenido el alcalde, en paralelo nos informan estos hermanos Espino, que serían los dueños reales, los accionistas reales de estas empresas, que de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía habrían sido testaferros del presidente. ¿Cómo funciona este esquema, doctor Luis Lamas, para la Fiscalía, para que quede claro a nuestros televidentes? El testaferrato es una persona que presta su nombre para desarrollar actividades que requieren ser encubiertas, escondidas, porque no puede aparecer el nombre de la persona directamente involucrada por una serie de razones. En el ámbito de los delitos de colusión, es frecuente que se utilice terceras personas tanto para diluir la responsabilidad como también para evadir acciones contra personas que realmente son las que están detrás de estas actividades. Entonces, en estos procesos colusorios es frecuente que aparezcan personas ficticias que prestan su nombre, que aparezcan empresas que realmente no tienen la calidad empresarial como para poder participar en estos procesos de licitación. Claro. Y esto es una forma de complicidad o de coautoría directamente en los delitos investigados, ¿no? Claro, acá los fundamentos del hecho, y me gustaría pedirle a Switcher si tenemos las imágenes para que ustedes vean la secuencia de lo ocurrido esta tarde. Cae el alcalde de Anguía y hay imágenes del momento mismo de la detención. Vamos a verlas, pero interesante el desarrollo, cómo explica el juez la decisión finalmente de otorgarle la razón y permitir este allanamiento el día de hoy. Dice, correspondería a los actos, este delito de organización criminal, actos preparatorios desplegados por una presunta organización que desde el año 2021 se habría enquistado en las esferas más altas del poder político, donde funcionarios y redes alcanzarían al propio presidente de la República, que habría buscado copar importantes estamentos estatales con personas de estrecha confianza. Menciona este informe específicamente, por ejemplo, el caso de la cartera del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y alguna vez lo hemos comentado con Víctor Andrés García Belaúnde aquí. Este personaje que vuelve a cobrar notoriedad, el titular, Heiner Alvarado López. No ha sido solamente Juan Silva, uno de los ministros intocables durante el gobierno Castillo, también lo ha sido Heiner Alvarado López, y permitiría, dice la Fiscalía o el juez, ejecutar diversas modalidades delictivas, incluyendo la denominada licitaciones públicas fraudulentas. Heiner Alvarado no se conoce tampoco nada sobre él, no se ha pronunciado. No sabe, no opina. Pero ha pasado a otro ministerio que maneja
3 o 4 veces más presupuesto. O sea, realmente en el sector transportes está... Esto en el último acomodo del gabinete, Así es, lo el que ha último ocurrido acomodo. este viernes, Así nada es, más. o sea, lo han puesto en la caja grande. Antes manejaba la caja chica, ahora está manejando la caja grande y quizás el banco, ¿no? O sea, es peligrosísimo. O sea, eso es una clara demostración que estamos ante una organización criminal que lamentablemente la cabeza visible es el presidente de la República. Estamos viendo en imágenes el organigrama preparado por la Fiscalía. Ahora, es interesante porque este organigrama no lo inventa la Fiscalía. Todo esto es en base a los testimonios, pruebas, todo lo que ha ido reuniendo la Fiscalía, los testimonios de Karelyn López, posteriormente, y más importante seguro, Bruno Pacheco, exsecretario del despacho de la presidencia. A la cabeza estaría el presidente de la República, el jefe, lugartenientes, dice, y aparece ahí el alcalde de Anguía, que es el que otorgaba las obras, y Heiner Alvarado en el Ministerio de la Vivienda. Más abajo de la organización, Hugo Espino, Angie Espino, a quienes se denominaría los testaferros, y Jennifer Paredes, que sería el contacto directo y de mayor confianza con el presidente Castillo. Tengan en cuenta que es su cuñada, pero que ha sido criada como una hija por el presidente y la primera dama. Sobre el alcalde de Anguía, las palabras de Bruno Pacheco lo habrían descrito como el cajero del presidente de la República. El cajero y los testaferros son estas empresas que, como ha explicado el doctor Luis Lamas Puxo, son o tienen varias empresas, de modo que aparecen varias contratando con el Estado, pero que detrás de ellas no tienen mayor solidez y repiten el nombre más o menos los mismos accionistas. Esa es más o menos la figura que ha encontrado la fisonomía, la estructura operativa, digamos. Ahora, vamos a ver, tenemos el caso de Lilia Paredes. ¿Por qué contra Heiner Alvarado y la primera dama no hay hasta el momento una orden de detención similar a la de Jennifer Paredes? Todavía. ¿Todavía? Claro, porque para poder tomar esta decisión, como lo acabo de manifestar, el fiscal tiene que recurrir al juez. Y cuando un fiscal hace un pedido de esta naturaleza, tiene que estar lo suficiente o mínimamente fundamentado en términos de razonabilidad. Tiene que haber desarrollado, entre otras cosas, los denominados elementos de convicción, que como su mismo nombre lo dice, genera conciencia en cuanto a que habría de por medio vinculaciones y relaciones entre el delito investigado y la persona que es objeto de Pero esta medida de podría coerción. salvarse la primera dama. Estaba leyendo información que, digamos, provendría de la tesis del fiscal anticorrupción, ya de que la primera dama también habría funcionado como una suerte de coordinadora. Ella es la esposa del presidente y Jennifer Paredes es su hermana menor, a quien ella ha criado como una hija. Es decir, es un poco difícil desligar la figura de la primera dama de todo esto. Evidentemente que el rol de cada uno ha sido fundamental. O sea, nadie podía hacer lo que hizo y cómo lo hizo si no tenía la anuencia del presidente, por razones de familia y por razones de jerarquía de contenido funcional. Pero todavía estamos en los inicios de una investigación y la Fiscalía entendería yo que tiene que actuar de una manera bastante prudente e inteligente por el contenido político y por el uso político y por la fortaleza política que tendrían las personas que están siendo investigadas. Entonces no se trata de detener a cualquier investigado común y corriente. Esto va de manera directa al núcleo de la organización y la organización funciona dentro del aparato del Estado, como tú lo acabas de Es definir, interesante, ¿no? la Fiscalía habla de una organización que incluso antes de que Pedro Castillo asumiera el poder, ya se estaba preparando para esto. Es exactamente en la línea de tiempo, es desde la elección, desde la segunda vuelta y desde que él conoce del triunfo electoral hasta que finalmente se instala en Palacio de Gobierno. Víctor Andrés. 10 días antes de la proclamación ya estaban repartiéndose los cargos. 10 días antes de la proclamación. Y sabían que iban a ser proclamados. Y ya tenían contactos suficientes con el señor Salas Arenas para saber que las impugnaciones iban a seguir avanzando, iban a haberse descartado todas y por lo tanto el triunfo era seguro. Y ahí empieza la repartija, el 9 de julio. Y el señor... el jurado proclama al señor Castillo el 18 o 19 de julio. O sea, eso explicaría además la preocupación que en un momento narró Samir Villaverde
de que el presidente quería ya que se le confirmara el triunfo en las elecciones, que le urgía que esto saliera y se hiciera público, ¿correcto? Claro, porque ya estaban repartiendo ministerios. Bueno, y ahí viene pues el pedido al señor Sagasti para que quiten o cambien las normas para que puedan nombrar a Bruno Pacheco secretario de la presidencia, porque no tenía títulos para eso, hubo que adaptar una norma especial para nombrarlo. O sea, todo eso se hace entre el 9 de julio y el 28 que toma el poder, pero es proclamado recién el 18. Muy bien, les pido un minuto porque se acerca la hora en que ha señalado, por lo menos el abogado del presidente, que se dirigirá a la nación. Las necesidades que tiene el país y principalmente ahorita necesitamos mayor estabilidad política y socioeconómica, pero lamentablemente el presidente no la ve. Está haciendo un llamado a las fuerzas democráticas. Víctor Andrés García Belaúnde cree, como la congresista Paredes, que aquí está llamando a una suerte de revolución social el presidente. Bueno, yo lo he visto muy preocupado, muy caído. Ha tratado de disfrazar un discurso de confrontación o de victimización, pero no lo he visto bien al presidente. Ha dicho que ha sido una medida ilegal, incluso ir en busca de su hija, una medida ilegal de la Fiscalía. Así es. Bueno, pero el ilegal es que él haya metido a su familia en el robo, en la corrupción, en los negociados. Ese es el problema. O sea, si él no mete a su familia o la deja a su familia de lado, fuera de todo, pues sencillamente no irían por ellas. Pero el problema es que no pueden ir por él porque él tiene cierta inmunidad, tiene blindaje, pero su entorno no lo tiene. Por lo tanto, van primero por su entorno y después irán por él. Y ya me llama la atención que no haya buscado una solución al problema. Yo creo que la solución del problema tiene que darla él más adelante, es decir, adelantar elecciones, anunciar adelanto elecciones, porque él se da cuenta, él dice que el pueblo está con él. ¿Qué pueblo? Si las encuestas dicen que el 80% está en contra de él, en algunas zonas inclusive más del 80%. Entonces, ante una situación como esta, él debería convocar al pueblo, si quiere hacerlo, pues que plantee pues una consulta al pueblo a ver si se queda o si se va. Doctor. Sí, más de lo mismo, en el sentido de que se victimiza cuando en realidad todo el escenario problemático lo ha generado él mismo con sus Ahora, actitudes. cuando habla de ilegalidad por parte de la Fiscalía, de que hay un intento desestabilizador en contubernio con el Congreso y un sector de la prensa, está directamente cuestionando la decisión de un juez. Por supuesto. Y llamándola ilegal. Está menoscabando el Estado de Derecho, la democracia, porque justamente la presencia y la decisión de un juez es en defensa de las garantías constitucionales. No es que al fiscal se le ha ocurrido de la noche a la mañana proceder con una medida de coerción de esta naturaleza. El fiscal ha agotado todos los procedimientos que permite la ley para darle el viso total de legalidad y legitimidad a la decisión de aplicar estas medidas de coerción. Eso en su esencia, en su naturaleza, es respetar el Estado de Derecho, es respetar la democracia, porque es justamente a través de estos procedimientos en donde se puede investigar y dilucidar si es cierto o no es cierto, pero no se trata, digamos, a rajatabla de negar todas estas prerrogativas constitucionales, escondiéndose en una persecución política como parte, digamos, de una campaña de desprestigio que lo que persigue es vacarlo. Claro, de quienes dice han cuestionado incluso su elección. Y ahí quería trasladarles, y tenemos poco tiempo, pero un comentario breve de cada uno de los congresistas que nos acompañan. Víctor Andrés García Belaúnde decía, él debió anunciar el adelanto de elecciones, que presentaría esa propuesta al Congreso. ¿Qué opina el almirante José Cueto? Mira, yo quiero seguir la línea de lo que estaba hablando el doctor Lamas. Efectivamente, la Fiscalía está llevando adelante el debido proceso, cosa que no entiende pues, el señor Castillo. Adelanto de elecciones, ¿para qué? Con el mismo sistema electoral, con la misma gente que está ahí, que va a ser peor tal vez de lo que ahora hay o lo que ha sucedido hace un año atrás. Yo no estoy de acuerdo con eso. Salvo que sea una elección solamente presidencial como manda la Constitución. ¿Qué opina la congresista Paredes? Efectivamente, estamos hablando de una nueva elección, tendría que ir a nivel presidencial, pero también en esto hay que tener en cuenta, o sea, aquí lo tiene que evaluar también la Comisión de Constitución y además se necesita una reforma constitucional como corresponde y eso demoraría más o menos 2 legislaturas. Yo considero que el presidente tiene que ser vacado
Y ahí los congresistas tenemos esa enorme responsabilidad. Yo creo que es el momento de empezar a decir hasta acá nomás, porque no podemos sentir vergüenza ajena de todo lo que está pasando por estos supuestos actos de corrupción. Y no creo que un fiscal vaya a tomar una decisión de entrar a una residencia tan solamente porque supuestamente hay un enfrentamiento o simplemente no está de acuerdo. Tiene que haber ya ahí algunos indicios de corrupción para que también hagan este seguimiento a la hija o a los familiares del presidente. Último comentario del doctor Lamas Puccio. Lo que sucede es que no estamos acá frente a un demócrata. Estamos frente a un presidente que utiliza las debilidades de la democracia para continuar en el ejercicio de la función y cometiendo los graves errores de haberse visto involucrado en casos de corrupción. En realidad su entorno familiar es víctima de él, porque los familiares no hicieron lo que hicieron si es que no hubieran tenido, digamos, la venia del presidente de la República para participar en estos procesos de licitación. De acuerdo, le agradezco a nuestros 4 invitados, gracias a Víctor Andrés García Belaúnde, doctor Lamas Puccio, a los congresistas José Cueto y Carol Paredes por su participación en esta edición extraordinaria. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con el programa.